tarde de hoy le envié un texto que decía de esta forma: cuando estés sin fuerza y tu esperanza se torne débil, porque tu alma está abatida, recuerda esto. Lamentaciones capítulo 3. Porque es solo por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, muy grande es su fidelidad. Cuando estés sin fuerza y tu esperanza se torne débil, porque tu alma está abatida, esto debemos recordar. Porque es solo por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y muy grande es su fidelidad. Por lo tanto, la exhortación era a que Jehová sea tu porción y en él espera en silencio, como indica la Escritura, en silencio. Espera el rescate del Señor, porque el rescate del Señor siempre es bueno. Esta noche terminaba el texto diciendo: para casa de papá, para Matete, para que el Señor nos enseñe. La porción bíblica que le escribí es Lamentaciones capítulo 3, versículos del 40 al 20, donde la exhortación es la siguiente: escudriñemos nuestros caminos. Nuestro camino es nuestro estilo de vida, la forma en que estamos viviendo. Busquemos y volvamos a Jehová. La implicación es que al escudriñar nuestro camino nos damos cuenta que nos hemos desviado, nuestro camino se ha torcido en alguna forma, lo reconocemos y volvemos nuevamente a caminar como deberíamos caminar. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos, una expresión de adoración, de reverencia, de veneración a Dios. Nosotros nos rebelamos, Jeremías hablando, y fuimos desleales, y cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo desde el comienzo de nuestra vida y aún luego de haber conocido al Señor. Nos rebelamos y hemos sido desleales, y tú, Señor, nos perdonaste. Amén. Eso ha hecho el Señor con nosotros. ¿Ok? Así que esta noche estamos de regreso aquí en la iglesia, en la casa de nuestro Padre Celestial, con el propósito de ser enseñados por Dios. Mi exhortación es, por favor, que nos mantengamos en silencio, de verdad, se lo suplico, se lo ruego, y que pues estemos receptivos a lo que la palabra de Dios, no lo que yo le voy a decir, sino lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en la noche de hoy. ¿Ok? Así que le voy a pedir a nuestro hermano Martín, José Junior, Martín, que nos lleve en oración. ¿Ok? Así que oremos, por favor. Amadísimo Padre, venimos ante ti en esta noche para clamar, Señor, que nos ayudes a mantenernos en obediencia y podamos recibir tu palabra en esta clase tan especial como todas, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar cualquier duda que tengamos y confiar en ti, Señor. Sabemos que esta carrera tú la vas a terminar en cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y jamás rompes ninguna promesa, Señor. Gracias nuevamente por este día, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, estando en convivencia con nuestros hermanos en Cristo. Y nuevamente te agradecemos, Señor. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. All right. It's not me. I hope. No, ese no soy yo. El que sea lo puede apagar, por favor. ¿Está bien? Porque yo voy a hacer lo mismo. Si alguien quiere comunicarse conmigo, lo va a tener que hacer para más tarde. ¿Está bien? All right. Ok, como le pedí por favor, le supliqué por favor, lo vuelvo a hacer, que nos mantengamos en silencio. ¿Está bien? All right. Ok. No tengamos ninguna otra conversación que no sea la conversación que Dios quiere tener con nosotros en este momento. Por favor, se los ruego, se los suplico. Como ustedes saben, yo soy de Puerto Rico y allí nací, allí me crié y pues parte de mi vida la pasé pegado al televisor.
Pueden apagar los teléfonos, por favor, se lo agradezco mucho. ¿Okay? Gracias. Parte de mi vida la pasé pegado de frente a un televisor. No, desde que llegó el televisor a mi casa, pues parte de lo que hacíamos diariamente era pues estar pegado a la televisión. Hay muchas cosas negativas que aprendí en aquellos tiempos y hay algunas cosas que no eran ni negativas ni positivas, simplemente eran cosas que vi y miré. Y una de las cosas que recuerdo mucho, que me da un poco de nostalgia, eran los comerciales de televisión. Y había un comercial de televisión allá por los años 60 que era el de una marca de un tinte de cabello de mujer, que era marca Clairol, y fue bien famoso en Puerto Rico, y se vendió muchísimo. Tenía un anuncio de televisión donde salía una mujer con un pelo precioso, con un color pero increíblemente precioso, y había un hombre que la admiraba, y cuando la mujer pasaba y el hombre la miraba, pues había una voz que decía, solo Dios sabe si el color del pelo es genuino o es pintado. Right? Okay. So, por alguna razón ese comercial pues es my mind, ahí, ¿sabes? Solo Dios sabe. Y creo que la razón por la cual está en mi mente es porque la escritura habla mucho no sobre tintas de pelo, sino sobre la posibilidad de que algo pueda aparentar ser genuino cuando en realidad no lo es. Solo Dios sabe. ¿Right? Hablaba con mi hermano Daniel hace un rato. Daniel, el otro, el grande, el alto. Hablaba con Daniel hace un rato y estábamos hablando de distintas situaciones que nos suceden a todos en la vida. Y lo último que le dije pues fue simplemente le cité ese pasaje que es parte de la vida nuestra como familia, 1 Corintios 10:13, que nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. No hay exclusividad. Los problemas que nos pasan a cada uno de nosotros no son de exclusividad nuestra. No hay nadie que pueda decir, por esto nadie ha pasado. Eso le recordaba eso a él, ¿sabes? No hay ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero el asunto es que Dios es fiel. Amén. Eso es lo que debe preocupar, llenar la mente de todo cristiano. Dios es fiel. Y Dios no nos va a dejar ser probado más de lo que nosotros podamos resistir. Las pruebas a Dios no le sorprenden. Él es soberano sobre todas las cosas. Y si vienen es porque Dios ha dado permiso para que ellas vengan. Nos dice entonces que con la prueba nos va a dar la salida. La salida es poner los ojos en Cristo. No se olvide de eso. La salida es poner los ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, ahí vas a encontrar la salida. ¿Right? Dios nos va a dar la salida para que podamos pues alcanzar la victoria en el idioma griego sugiere. Pero entonces, una cosa que le mencioné inmediatamente después de eso, le dije pues que te señalé que si tú eres un cristiano genuino, si tú eres un cristiano verdadero, si tú has nacido de nuevo, si en realidad le perteneces a Cristo, pues entonces eso se va a ver en la vida tuya. Se va a ver por dos cosas. La primera es que si tú eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, eso se va a ver a través del carácter tuyo. Tu carácter va a reflejar que tú eres de Cristo. No es perfección, es dirección. Tu carácter va a reflejar que eres de Cristo, si eres un cristiano genuino. Pero entonces le dije, eran dos cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Te dije, pero la segunda cosa no te la voy a decir ahora, pues porque la voy a señalar cuando comencemos la sección de esta noche. La otra cosa que demuestra si una persona es un verdadero creyente, un cristiano genuino, es si esa persona es tratado como Jesucristo fue tratado. All right? Por eso es que le pido silencio. Right? Vuelvo a repetir, silencio, por favor. Okay? Right? Pero nadie está hablando. Te digo, no solamente silencio verbal, sino silencio en tu mente. Right? Porque podemos tener una conversación bien excitante en nuestra mente,
aunque no abramos nuestra boca. Right? Okay. So, es importante de lo que vamos a hablar en esta noche. Si en realidad somos discípulos de Jesucristo, si en realidad hemos nacido de nuevo. De hecho, la Biblia no dice en ningún momento que Dios quiere que nosotros seamos creyentes. Dios lo que quiere es que seamos discípulos de Jesucristo. A nadie se llamó a ser creyente. Se llamó a ser ir y a ser que discípulos, matetes. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Cristo nos ha enseñado. Todo lo que Cristo nos ha enseñado. Lo que vamos a hacer en esta noche es ver una enseñanza directa de parte de Jesucristo y básicamente en su esencia la enseñanza de Jesucristo en esta noche tiene varias partes, ¿verdad? Esto es como un resumen de muchos señalamientos, de muchas proposiciones que Jesucristo hace a través de su ministerio terrenal, el cual es resumido en los evangelios y en parte del libro de Hechos y también de las epístolas. Pero hay dos elementos que están claramente identificados, ya se los señalé. Primero, que si uno es un cristiano genuino, eso se va a dejar ver a través de nuestro carácter. Nuestro carácter va a reflejar si en realidad somos seguidores de Cristo o no. Y esa es una cosa que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra mente claro y mirarnos, como decía el pasaje que le envié en el texto, ¿verdad? Considerar, tú sabes, dónde estamos. Y la segunda cosa es que si yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo, pues lo que va a suceder es que yo voy a ser tratado como Jesucristo fue tratado. No, esa proposición está claramente expresada en la Escritura, en muchos lugares, pero en esta porción bíblica que estamos estudiando, lo vemos claramente. Y lo que mi corazón hierve en esta noche es la posibilidad que probablemente en medio nuestro haya personas que nunca han considerado eso y que posiblemente pues quieran ser, yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor, mi Salvador, y yo amo a Cristo, yo quiero seguir sus pasos, sin considerar que el ser verdaderamente un seguidor de Jesucristo trae eso consigo. Y si eso no está sucediendo en la vida tuya, pues entonces hay mucha razón para considerar si en realidad eres un verdadero discípulo de Jesucristo o una verdadera discípula de Jesucristo. ¿Qué cosa? Que tú estés siendo tratado en la forma en que Jesucristo fue tratado. Porque Él establece claramente que aquellos que yo voy a salvar en mi plan soberano, que voy a escoger desde la fundación del tiempo, cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida, y todas esas cosas que ya hemos dicho millones de veces, pues esa realidad se va a expresar, entre otras cosas, en el hecho de que vosotros vais a ser tratados como yo he sido tratado. Así que tomo eso en consideración en esta noche. La vez pasada empezamos a hacer la lectura del capítulo 10 de Mateo. En esa porción bíblica vemos que el sufrimiento, la persecución, es una realidad prometida al verdadero cristiano. Al verdadero cristiano no se le promete, como dicen, I never promised you a rose garden, nunca te prometí, Cristo nunca nos prometió un jardín de rosas. Nunca nos prometió una vida cómoda. Nunca nos prometió que la gente va a estar contenta con nosotros. Nunca nos prometió, como se enseña incorrectamente en el día de hoy, en la mayor parte de esos canales de televisión y en el enlace y todas esas cosas, de que si usted viene a Cristo, pues todas las cosas en su vida le van a salir bien. Si tú vienes a Cristo, pues tu matrimonio se va a enderezar. Si tú vienes a Cristo, pues tus hijos te van a amar. Si tú vienes a Cristo, pues en tu lugar de trabajo, todo va a ser chévere contigo. Y por eso es que todos esos movimientos crecen en la proporción que crecen, pues porque ¿a quién le amarga un dulce? A nadie, right? Sin embargo, cuando vemos el Evangelio en su pureza, en su integridad, pues vemos que no es de esa forma. Y aquí lo que está en juego no es el tiempo breve, los minutos estos que vamos a pasar en este lado de la eternidad. Lo que está en juego es la eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo? Si yo habré de pasar la eternidad
en la presencia del Dios creador de todas las cosas, en la santidad, en la unión de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, o yo voy a pasar la eternidad quemándome en un lugar genuino que se llama el lago de fuego, el infierno. Eso es lo que está en juego. Porque la Escritura enseña que por sus frutos los conoceréis. Ese es un elemento importante, pero el otro elemento que para mí tiene más importancia en este momento es en este momento, no que sea más importante, porque el más importante es el que le acabo de decir, qué va a pasar conmigo al momento en que llegue ese momento que le llega a todo el mundo. ¿Dónde mi alma va a pasar la eternidad? Eso es lo que es importante. Right? Pero también para mí tiene importancia el hecho de que podamos traer a nuestro diario vivir la realidad que Cristo enseña, otra vez, que el sufrimiento es una realidad prometida al verdadero cristiano. Que traigamos eso a nuestro diario vivir, que traigamos eso a nuestra interacción con todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor, porque cuando se trata del cristianismo bíblico, pues en esencia se refiere, o lo que sugiere, es la necesidad de asegurarnos que tenemos una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestros semejantes saludable. Y ese saludable bíblicamente definido. Amén. Lo que yo quisiera es que pudiéramos traer estas verdades del cristiano genuino que se expresa por medio de su carácter y que se expresa entre otras formas por el hecho de que esa persona es tratado como Cristo fue tratado, que traigamos esas dos cosas por lo menos, son muchas las cosas que vamos a hablar, pero por lo menos esas dos cosas las traigamos a nuestro diario vivir, a nuestras relaciones, a nuestra interacción con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegro, con tu suegra, con la gente con la cual tú trabajas. De forma tal que cuando suceda lo que suceda, pues entonces puedas tú procesar, puedas tú responder, puedas tú analizar lo que está pasando de una forma bíblica. Amén. Y entonces puedas entonces pues disfrutar lo que Dios tenga preparado para ti. ¿Ok? Así que Mateo capítulo 10. Right? Empezamos la vez pasada y como hay algunos que no estaban la vez pasada, pues vamos a comenzar nuevamente y lo que vamos a hacer en este momento es leer Mateo capítulo 10. ¿Ok? Lo primero que nos habla es acerca de la elección de los 12 discípulos. Mencionamos la vez pasada que en los últimos versículos del capítulo 9, Cristo habla acerca de que la mies es mucha y los obreros son pocos y le dice a los discípulos, ustedes oren para que el Señor envíe más obreros para su mies e inmediatamente después de eso, pues los manda a ellos, right? Versículo 1 dice, entonces llamando a los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Está hablando de una anointing, una unción que Dios da a estos discípulos para ese momento en particular, para realizar un sinnúmero de cosas que eran necesarias realizar, de forma tal que el ministerio que Cristo ha puesto en sus manos, pues tuviese la credibilidad necesaria. Y ahí entonces identifica los nombres de los discípulos. Primeramente dice que los manda a los discípulos, inmediatamente los llama apóstoles, que quiere decir personas que han sido enviados a realizar una tarea en particular. Y el versículo 4 nos habla de Simón el cananita y luego habla Jesús de Judas Iscariote, el quien lo entregó. Y a través de todo este capítulo 10 vemos cómo las palabras de Jesucristo tienen que haber atravesado ahí como una espada de dos filos el corazón de Judas por los señalamientos que Cristo hace. No pierda de vista eso, porque Judas está escuchando todas las cosas que Jesucristo va a decir. ¿Ok? Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, que es lo que vemos a continuación.
por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Sabemos que eso es una restricción parcial porque Cristo mismo fue él personalmente por el camino de samaritanos y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla del alcance universal que tiene el Evangelio. Así que es una restricción parcial. Hay algunas cosas, una parte de estas instrucciones son para ese momento en particular, pero algunas de ellas son, tienen un carácter permanente. Inclusive algunas tienen un carácter escatológico. All right? Okay. Entonces dijo, si no, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos obviamente, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el gobierno de Dios sobre el alma del ser humano está presente. Muchas cosas se pueden decir sobre el particular, pero una de las con las cuales más se está de acuerdo las personas que saben un poco de la Biblia es con relación a eso que acabo de decir. Entonces va a explicar, les explica cuál va a ser el resultado de ese poder, esa autoridad que le ha sido conferida. Cuando él dijo, llamándole, les dio autoridad, les dio poder. Versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, no habréis de cobrar nada por su servicio. En otras palabras, que la codicia no tiene parte en el reino de Dios. Y mucho menos en aquellos que representan al Señor Jesucristo. Versículo 9. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. La implicación aquí es que Dios se habrá de encargar de proveer todas las necesidades que ellos tengan a través de los medios, los vehículos que Dios ya sabe que van a estar disponibles para llenar esas necesidades y que ellos no deberían estar enfocados en ese momento en esos recursos que ellos iban a proveer, sino que Dios se encargaría de hacer lo propio. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno. Digno ahí se refiere a personas que son temerosas de Dios. Y quedaos allí hasta que salgáis. Simple, imagine, utilice su mente santificada. Imagine, llega a una aldea, pregunta, aquí hace un poco de indagación y ahí pues puede ver quiénes son personas que son temerosas de Dios por su vida y su vida piadosa y así por el estilo. Y dice entonces, quedaos allí hasta que salgáis. Versículo 12, ahora nos habla de entrar en otro tipo de casa. Al entrar en la casa, saludad. Ahora está hablando de las casas a las cuales ellos tienen que ir a hacer la obra del proselitismo, de la evangelización, como usted le quiera llamar, a donde ellos van a ir a proclamar el mensaje del evangelio, del reino de Dios, que ya está con nosotros. Al entrar en esta casa, saludad. Y si la casa es digna, recibe, esa digna se refiere, recibe el mensaje espiritual, vuestra paz vendrá sobre ellos. Paz puede decir prosperidad, puede ser bienestar, puede ser bendición, ¿ok? Pues la paz implica muchas cosas, ¿ok? Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, en otras palabras, si no recibe el evangelio, y lo contrario de recibirlo es rechazarlo, ¿ok? Salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Las casas no hablan, obviamente, las casas no pueden, las casas de madera o de cemento, de adobe, de lo que sea, está hablando de las personas que viven en la casa. Amén. Right? Okay. Si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora nos habla Jesucristo dándole instrucciones a sus discípulos y a nosotros a través de la eternidad acerca de las persecuciones que habrían de esperarse, y hay tres fuentes de donde vienen esas persecuciones: del elemento religioso, de las instituciones religiosas, de las instituciones gubernamentales, y la otra que es la más seria para nosotros, que es el elemento familiar, de la institución familiar. Versículo 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vamos a hablar acerca de eso. Esos lobos se refiere mayormente a falsos maestros. Sed pues prudentes como serpientes. De hecho, lobos son lobos. Amén. All right. Son falsos maestros. Eventualmente se identifica como eso, pero no pierda de vista el hecho de que
está utilizando esta ilustración, creo, ¿verdad? ¿Sabe? Para comunicar una verdad más profunda, ¿verdad? O sea, como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, os sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De eso vamos a hablar ya mismo. Guardaos, versículo 17, de los hombres. En otras palabras, los enemigos son los hombres. ¿Ok? Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ahí ves el elemento religioso. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía. No porque soy imprudente, no porque tienes negocios ilícitos, no porque quieres enriquecerte fácilmente con pirámides o lo que sea, sino porque estás viviendo una vida que refleja el carácter de Jesucristo. Por causa mía, dice la Escritura. Para testimonio de ellos y los gentiles. Versículo 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Esa es una provisión que es temporera, es para ese momento. Nosotros no podemos en este momento decir, yo, lo que sea, voy a ir a un juicio, voy a ir a tal lugar o voy a tal cuestión y yo no me voy a preparar, yo no voy a hacer nada, porque cuando yo llegue a ese momento, pues Dios me va a decir qué es lo que tengo que decir. Eso es una muy mala interpretación y sumamente peligrosa de esta porción bíblica. Está hablando para ese momento en particular. ¿Ok? All right. Si el hermano, mejor dicho, sí, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Ahora ves entonces la persecución desde la institución familiar y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos. ¿Ok? ¿Por causa de qué? Por causa de mi nombre. Esa es la razón por la cual seréis causados. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Y sabemos que, ya lo hemos dicho 3 millones de veces, 3 millones, una. Right? ¿Sabes? Que nosotros no somos salvos porque perseveramos porque somos salvos. Amén. Right? En las cosas claras, sumamente claras. Cuando os persiguen en una ciudad, huid a la otra. El ejemplo lo vemos en Pablo y en los primeros misioneros y todas esas cosas. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Ahí vemos un elemento escatológico que no tenemos en este momento el tiempo para profundizar en el mismo. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. ¿Está claro? Right? Ok. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebul, a Cristo, right? ¿Cuánto más a los de su casa? Versículo 20. Ahora nos habla acerca de a quién es que nosotros en realidad debemos temer, de quién debemos ser temerosos. Right? Así que no los temáis al hombre, ¿verdad? ¿Ok? Porque nada hay encubierto, mejor dicho, que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Ya hablamos de eso la vez pasada y vamos a hablar de eso ya mismo, ¿ok? Lo que los digo en tinieblas, en la oscuridad, aquí en ese lugar secreto donde estamos nosotros individualmente con el Señor, en el caso de los discípulos, ¿ok? En ese momento, lo que decirlo a la plena luz y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ahora, 3 razones por las cuales no debemos temer. La primera la vemos aquí en estos 2 versículos, en el hecho de que tarde o temprano Dios nos va a vindicar. ¿Dónde vemos eso? En el hecho que no hay nada encubierto, no hay nada que ser descubierto, ni oculto, ni que no debe de saberse. Right? Tarde o temprano Dios va a pasar, ¿cómo es que dicen los puertorriqueños? ¿Dios va a pasar qué? ¿Cuenta? No. Factura, you know? Sí. Y las cosas se van a saber. Los que en realidad, genuinamente, están sirviéndole al Señor, es una
imagen bien parecida al tribunal de Cristo, donde las obras de las personas van a ser probadas y acordándonos siempre que la Escritura nos enseña que nosotros no somos, tenemos que ser altamente cuidadosos al momento de evaluar ciertas cosas, porque el Señor en su momento dado va a dejar saber quién es quién, ¿right? Como dirían en nuestras culturas latinoamericanas. ¿Okay? No temáis de los que matan el cuerpo, no seas temeroso de los que matan el cuerpo. Okay, los que matan el cuerpo son los seres humanos. Right? No le tengan miedo a los seres humanos. Pero el alma no puede matar. Porque lo que es importante no es este cuerpo físico, lo que es importante es tu esencia, lo que tú eres, el alma tuya. Porque el alma es eterna. ¿Alguien dice amén? All right? A ese, no temas al hombre, lo que el ser humano te puede hacer. Sé temeroso de Dios. All right? Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo único que puede hacer eso es Dios. Paso. Y destruir no quiere decir aniquilar, no quiere decir que Dios al pecador no arrepentido, Dios lo va a destruir y ya se acabó y nunca más va a existir, porque eso sería una contradicción de lo que enseña la Escritura. En otras palabras, el castigo es eterno, right? La experiencia horrible del infierno es para siempre. Primera de Tesalonicenses nos habla de ese castigo eterno, de ese fuego eterno. ¿Ok? All right. So, no temáis a los que matan el cuerpo, versículo 28, pero el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. No es que Dios conoce cuántos cabellos tenemos, sino que Él los enumera a cada uno. Si se nos cae un cabello o un pelo, dice, pues se cayó el 345. Y así así de específico. No quiero ser gracioso porque no es chiste en esto. Lo que quiero es simplemente tratar de reflejar lo que la Escritura en el idioma griego refleja, que es el hecho así de específico es Dios, así del conocimiento de Dios, así de profundo es. Alabado sea el nombre del Señor. Right? So, la primera no se debe temer, primeramente, porque Dios nos va a vindicar. La otra razón es por nuestro temor de Dios, nuestra veneración de Dios, si usted quiere. Versículo 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que estos muchos pajarillos. El punto aquí nuevamente es porque Dios nos va a validar, tú sabes. Dios va a sacar la cara por cada uno de nosotros. Versículo 32. Aquí nos habla acerca de la necesidad de confesar a Jesús delante de los hombres. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Podemos confesar a Dios a través de nuestras palabras, pero muy importante también, vamos a confesar a Dios, o debemos confesar a Dios a través de nuestras acciones. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y de la misma forma, podemos negar a Dios a través de nuestras palabras. Oh Pedro, yo no sé quién es, yo no lo conozco, en mi vida había visto yo. Podemos negar a Dios a través de nuestras acciones. Y al mismo tiempo también podemos negar a Dios, esto tiene que ver mucho con nosotros, a través de nuestro silencio. Cuando nos quedamos callados la boca. Cuando no hablamos cuando deberíamos hablar. El problema que algunos tenemos es que cuando debemos hablar, no hablamos, y cuando debemos callarnos la boca, la abrimos. Amén. La razón por la cual eso sucede, es porque simplemente no nos preocupamos, Dios te bendiga, no nos preocupamos por vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Sabemos que llenas, ¿sabes? Quiere decir controladas, gobernadas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si estuviéramos gobernados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, pues entonces Él nos iba a decir, cállate la boca en este momento. Amén. Sí, así de simple es, no es nada de complicado, no hay ninguna unción, no hay que ser ningún catedrático, no hay que ser un erudito bíblico, no hay que ser un experto en la Biblia. Todo lo que hay que hacer es tener un hábito de confesar y arrepentirse. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 34, ahora nos habla de que Cristo es causa de división, muy importante, pero que muy importante. ¿Ok?
No penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿Pero qué es eso? Si Cristo es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Right? Okay. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar vuestros corazones. Sin embargo, escuche lo que está diciendo. Por eso es que le pedí que se mantuviera en silencio y que escuchara. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que eso quiere decir a crear división, a separar. Escuche bien, porque esto va en contra de nuestra naturaleza. Y va en contra del elemento sentimiento en nuestra vida. Versículo 35. Es Cristo hablando, no es el pastor Edwin ni el pastor Marcel, es Jesucristo hablando. Porque he venido a poner, lo presenta como este es propósito primario por lo cual yo he venido a este mundo. Yo he venido a poner en enemistad al hombre contra su ¿qué? Padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. How are you doing so far? El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un llamado a la autonegación. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si tiene su Biblia, subraye, highlight. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. No sé si eso le recuerda al apóstol Pablo, camino a Damasco, persiguiendo cristianos. Esa luz que lo ciega, que lo para en seco, y la voz que le dice, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a estos cristianos? Pablo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ok? El asunto aquí es si en realidad queremos ser como Cristo. Esa es la pregunta que tenemos delante de nosotros. If I really want to be like Christ. Realmente. ¿Ok? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe a el que me envió, Padre Celestial. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos más pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando te vimos preso, cuando tuviste hambre, cuando estabas desnudo, cuando estuviste en el hospital y te fuimos a visitar y te dimos esto, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Ya sabes de lo que estoy hablando. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Right? Now, hay dos cosas que señalé para los que llegaron un poquito más tarde que dejan ver la realidad de que una persona es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Un discípulo genuino, un cristiano genuino. Primeramente, que demuestra el carácter de Cristo. Eso es lo primero. El carácter de Cristo se puede observar a través de esa persona. Que la gentileza de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. Si no tiene una idea, simplemente revise las notas de los 3 últimos domingos y entonces sabrás cómo reflejar el carácter de Jesucristo. No se venga, right? No guarda rencor, right? No busca el bienestar de Él, no está preocupado por las cosas de Él. Todas esas cosas que nos podemos añadir, ¿verdad? ¿Sabe? Pero en esencia, un verdadero cristiano demuestra el carácter de Cristo. Y el otro punto, que es lo que vemos en esta porción bíblica, es que si usted es un verdadero cristiano, usted va a ser tratado como Jesucristo fue tratado.
Ese punto es sumamente importante para nosotros. Así que vamos a escribir algo, por favor. Primeramente, la respuesta del cristiano al sufrimiento, esa parte ya lo vimos. Estoy un poquito atrasado, perdónenme, por favor. A ver. Ahora, sufrimiento, la realidad prometida del verdadero cristiano. Lo primero es que Jesucristo nos envía a ir donde hay gran necesidad. Lo primero, ¿ok? El sufrimiento, la realidad prometida al verdadero cristiano, ¿ok? Juan 16:33 dice, en estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Sin embargo, yo he venido a traer espada en el mundo donde tenéis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Lo primero es que Jesucristo nos envía a ir donde hay gran necesidad. Lee, Shirley, por favor, en las notas, rapidito. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo del 5 al 8. ¿Right? A estos 12. Right? So, vemos claramente que Jesucristo no los está enviando, right, a que vayan a las áreas lujosas, a las áreas, vete, te voy a dar el ministerio de los cruceros, right? So, vete a todos los cruceros que puedas ir y allí pues ministra todo lo que tú puedas. He's not doing that, okay? Él está enviando a donde hay gran necesidad. En las notas suyas, claramente, los manda a ir donde están los enfermos, manda a ir donde están las personas moribundas, las que están agonizando, vayan al despreciado, vayan al sucio. Sucio es contaminado con el pecado. Y también Cristo nos manda a ir donde vamos a encontrar gran peligro. Vamos a ir donde vamos a encontrar gran peligro. Continúa leyendo, hermana. Mateo capítulo 10, versículos 16 y 18. All right. So, en el versículo 16, por favor, subraye esta frase que dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Now, esa proposición del Señor Jesucristo es sumamente, pues, seria. ¿Ok? Porque la responsabilidad, primeramente Jesucristo es el buen pastor. Amén. ¿Sabe? Él es el pastor de todos los pastores. Él es el pastor que da la vida por sus ovejas. Que Él conoce sus ovejas. Sus ovejas le siguen, lo obedecen. Amén. Vale. Este buen pastor, vemos claramente que nos enseña que la responsabilidad del pastor es simplemente proteger a las ovejas, particularmente de los lobos. Amén. ¿Ok? ¿Cierto o falso? Así que podemos decir que la responsabilidad de un pastor es proteger sus ovejas de los lobos. Proteger sus ovejas de los lobos. Por favor, síganme. Proteger sus ovejas de los lobos. ¿Ok? Si su trabajo es proteger las ovejas de los lobos, entonces su trabajo es evitar que los lobos se acerquen a las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Jesucristo es el buen pastor, el gran pastor, y le está diciendo a sus discípulos, que son en esencia sus ovejas, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sí, que hay algunas cosas que en cierta medida Jesucristo está señalando que vale la pena para nosotros entender, ver, right? Y pues extrapolarlas, traerlas a nuestro diario vivir, ¿ok? En cierta forma le está diciendo, sean tontos como ovejas. Yo te voy a enviar como una oveja, como ovejas.
Las ovejas no son nada inteligentes, las ovejas no son los animales más astutos, las ovejas no son los animales más entrenables, right? ¿Sabes? Que hay en el reino animal. Y cuando vemos pues esa realidad, pues podemos inferir que nos está pidiendo que seamos tontos como ovejas. ¿Okay? So, sabemos que posiblemente de los animales que pueden ser domesticados, las ovejas son los más desvalidos y son los más insensatos, son los más tontos. Las personas que han escrito sobre esta particular, muy buenos libros que hablan sobre la conducta de las ovejas y explican, dan razones bíblicas contundentes por las cuales Dios escoge llamarnos a nosotros ovejas. ¿Right? Pues porque nosotros somos bien parecidos a ella, ¿verdad? ¿Sabes? A eso, ¿verdad? So, ¿sabes? Algunas cosas que anoté, las ovejas, entre estas cosas, el menor ruido las pone frenéticas. El garitar, diría mi mamá, se garitan por ahí para abajo, ¿right? ¿Sabes? No hay quien las pare, ¿right? ¿Ok? Cuando enfrentan el peligro, se vuelven nada, se deshacen, right? Si son las ovejas, ¿ok? Todo lo que pueden hacer las ovejas cuando enfrentan el peligro es correr en la dirección incorrecta la mayor parte de las veces y son seriamente lentas. Right? Think about that, okay? So, si eso es cierto, entonces lo peor que le puede pasar a una oveja es caminar en medio de una manada de lobos. No, Cristo está diciendo, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. En medio implica que no es un lobo, al lado de un lobo. Right. El que tiene la función de proteger, ¿sabes? De evitar que los lobos se acerquen, le está diciendo, yo los voy a enviar intencionalmente de esa forma. Con las características de una oveja, right? Caminar en medio de estos lobos. Eso es precisamente lo que Cristo le dice a sus seguidores. Por implicación, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Right? Ok, aquí, esto es lo que queremos aclarar, familia. Porque el concepto que tenemos aquí, en este planeta y sobre todo en la cultura esta donde nosotros nos ha tocado vivir, donde hay tantas bendiciones entre comillas, tanta comodidad y tanto confort, todas esas cosas, ¿no? La idea que tenemos de lo que es ser un verdadero cristiano está bien distante de lo que Jesucristo define que es de esperarse en la vida nuestra. Y cuando algunas cosas suceden, porque en algún momento nos equivocamos y decidimos sacar la cara por Jesucristo, pues entonces pues se nos cae el mundo. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes van a cumplir la gran comisión. La gran comisión se la ha dado a todo el mundo, no solamente los primeros discípulos. La gran comisión es para todos nosotros. La de esparcir. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, somos la extensión terrenal del ministerio de Jesucristo. That's what we are. Razón primaria por la cual nos dejamos aquí es para que esas obras que Dios preparó de antemano en su plan soberano, cuando antes de escogernos a nosotros ya Dios tenía qué era lo que íbamos a hacer y en base a eso, en el plan de Dios, Dios nos diseñó físicamente y nos diseñó espiritualmente también, nos dio dones espirituales, capacidades que pudieran ser utilizadas conforme al plan que Dios tenía para nosotros. Esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 2, versículo 10, después del pasaje que todos nos gozamos de que no somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, esto por medio de la fe, y esto no de ustedes porque es un don de Dios. Es Dios el que lo hace todo, es Dios el que me salvó. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo está diciendo, ustedes van a cumplir mi gran comisión, pero no lo van a hacer en lugares donde hay comodidad. Lo van a hacer en lugares peligrosos. Y como mis representantes se van a enfrentar con gente mala, viciosa, que le gusta hacer lo malo.
y se van a tener que ver entre ellos por indicación mía. That is the point. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Primero porque eso suena muy distinto de la forma en que nosotros pensamos. ¿Cómo pensamos? Pensamos de que si no, algo no es seguro, no puede ser de Dios. ¿Entendió, doña Gloria? Si no es seguro, no puede ser de Dios. Si es peligroso, si es arriesgado, si me puede causar daño, entonces no puede ser de Dios. El doctor Jim Preacher, mi papá espiritual, y teológicamente estamos en dos mundos totalmente separados, pero por la gracia de Dios, a Dios le plació pues utilizar a este hombre para que yo conociese a Cristo, y Dios lo utilizó para discipularme a mí y a Rosa. Y al leer esto, me vino a la mente las cosas que él hacía, ¿no? ¿Sabes? A los lugares que mandaba Rosa, ¿sabes? Porque él mandaba de 2 en 2, ¿sabes? 2 hombres, 2 mujeres, ¿no? A menos que fuera un matrimonio. ¿Right? Todos los jueves por la noche, ya tú sabes dónde vivimos, Crime Hills, Paramore, right? Mercy Drive. Right. Yo vivo ahí es donde yo vivo, by the way. Just you know. So, y pues a veces cuando era tiempo como estamos ahora, que cambia la hora y toda esa cuestión, cuando salían, aquello estaba oscuro como boca de lobo, estaba aquello. Precisamente como boca de lobo. Y gracias a Dios por la protección divina, soberana de Dios, Rosa fue a los lugares más complicados que a veces pasábamos y decía, aquella casa yo entré, y aquella otra yo decía, ay Padre, Señor, qué bueno eres, ¿no? Al ver esos lugares mi fe se multiplicaba. Decía, ay, Dios es todo, ay, Dios es digno de confianza. Punto es que Jesucristo dice, vayan al peligro. Y escucha esto que es importante. Cuando dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, lo que está diciendo, vayan donde haya peligro y permita que se diga de usted como se diría de una oveja que intencionalmente se mete en medio de una jauría de lobos. ¿Qué se diría de una oveja que intencionalmente ya sabe que hay una jauría de lobos y ahí dice, para allá es que voy? Pues esa es una oveja tonta. Esa es una oveja que no tiene una idea de lo que está haciendo, de lo que le espera. Alabado sea el nombre del Señor. Un evangelio totalmente distinto, familia. Por eso es que tenemos que traer esto a nuestra realidad. Si soy un cristiano genuino, eso se va a demostrar a través del carácter que yo reflejo y se va a demostrar a través de que yo voy a ser tratado como Jesucristo fue tratado. Discípulo no puede ser mayor que su maestro. Que es lo que estaba hablando hace un momento. Y el siervo no puede ser mayor que el dueño de la casa. Si a mí me trataron de esa forma, pues es de esperarse que a ti también te traten de la misma forma. Y si no me tratan a mí de la misma forma, eso implica que yo no estoy viviendo como Cristo quiere que yo viva. Quiere decir que yo no estoy evidenciando en ninguna forma. Escuchen, que así de serio es. Yo no estoy evidenciando que yo le pertenezco a Cristo. Porque si yo evidenciara con mi vida que yo le pertenezco a Cristo, el resultado iba a ser que a mí me iban a tratar como a Cristo lo trataron. ¿Estamos? Serio, ¿no? Así que en la perspectiva del Señor Jesucristo, y si estoy hablando, se me sube un poco la voz, no es porque estoy molesto ni nada de eso, simplemente es porque pues
Exactamente, me apasiona eso. Y segundo, que entender eso, entender ha traído una paz que sobrepasa todo entendimiento a mi corazón. So, ser discípulo de Jesucristo es de lo que estamos hablando, ser tan tonto como las ovejas, pero al mismo tiempo, escuche, ser astuto como serpiente. Escriba esto, ser astuto como serpiente. Aprendí. Ser astuto como serpientes, ¿ok? Vayan sin reservas y sin dudar a los lugares donde hay peligro, pero cuando estén ahí, asegúrense que actúan inteligentemente, sean prudentes, ¿ok? Y vuelvo a decir lo mismo, el ser prudente en un lugar donde hay peligro no es una cosa complicada, ¿sabes? Aquí todo lo que necesitamos, hermanos y hermanas y personas que nos visitan en esta noche, todo lo que necesitamos es simplemente ir llenos, controlados por el Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dirigidos, controlados. Él nos va a indicar qué tenemos que hacer, cómo actuar inteligentemente, dónde entrar, dónde no entrar, dónde quedarme, dónde no quedarme, qué decir y qué no decir. Y la otra cosa que nos dice, debemos ser puros como palomas, ¿ok? Esto lo que implica es lo siguiente. Cuando estemos entre lobos, no les permitamos tener nada contra nosotros cuando se trate de nuestra pureza. That's what it means. En otras palabras, vivir intachablemente. En términos más prácticos, no seas áspero. Considera la descripción bíblica del amor. No seas desconsiderado. Sé inocente. ¿Ok? Ahora, Jesucristo nos dice también que nos van a suceder algunas cosas. ¿All right? En medio de todo esto, ser inocente, mostrarle cómo es la pureza en acción, eso es lo que quiero decir. Y cuando usted lo hace, lo que sucederá de eso, escuche. ¿Ok? Cuando sucede eso, ¿ok? Esto es lo que va a producir. Los discípulos serán traicionados. Lee, hermana Shirley, por favor. You hear that? Léelo otra vez. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de relaciones, pero está hablando de relaciones en el elemento que más nos duele, en el elemento familiar. Una cosa es que el vecino me odie, otra cosa es que el compañero de trabajo no quiera saber de mí, una cosa es que el jefe, el cliente me pasen por la piedra, pero ahora está hablando de aquí, de mis hijos, está hablando de mi padre, está hablando de mi madre, está hablando de mi esposo, está hablando de mi esposa. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que escucha. Eso es en cierta gran medida lo que debemos esperar. La idea de que yo voy a vivir conforme a Cristo, vivir una vida piadosa, voy a actuar como Cristo actúa, voy a responder como Cristo responde. La idea de que porque yo haga eso, la gente va a querer estar conmigo, va a ser agradecida y va a querer tratarme bien chévere, es una idea que está bien distante de lo que pasó con Jesucristo, porque ninguno de nosotros podemos vivir una vida más piadosa, más noble, más justa, más pura, más santa que la de Jesucristo. Amén. Sin embargo, a él lo que experimentó fue traición. La otra cosa que es de esperarse es que sus discípulos serán odiados. Mateo capítulo 10, versículo 22. Lee, hermana, por favor. All right. Seréis odiados por causa de mi nombre, porque te pareces a mí, porque actúas como yo. Right? Y la otra cosa es que sus discípulos serán perseguidos. Mateo capítulo 10, versículos 23 y 25. Continúa, mi hermana. Cuando
All right. El padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. All right. Estas son las cosas que nos van a suceder cuando vamos a estos lugares de gran peligro, como ovejas, tontos como ovejas, astutos como serpientes, puros como palomas. Vamos a experimentar traición. Muchas personas nos van a odiar, vamos a ser perseguidos. Así que la realidad que debemos enfrentar, que es lo último que vamos a escribir, es esto. El peligro en nuestras vidas se incrementa en proporción a la profundidad de nuestra relación con el Señor Jesucristo. El peligro en nuestra vida se incrementa, la dificultad, la aflicción, los conflictos se incrementan en proporción a la profundidad de nuestra relación con Cristo. Mientras más liviana, escuche, mientras más liviana sea nuestra relación con Jesucristo, más chévere va a estar la cosa. Mientras más profunda sea nuestra identificación con el Señor Jesucristo, más difícil se va a poner la cosa. ¿Amén? No es nada nuevo, ¿ok? Aquí, pues, escuche esto. A todos y cada uno de los que quieren vivir una vida, ¿cuántos quieren vivir una vida cómoda? No, nadie quiere vivir una vida cómoda. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Ay, ya sabes la madre. All right. Okay. Todos y cada uno de aquellos que quieren vivir una vida cómoda, confortable, no está bonita. ¿Esa es una palabra correcta? Confortable en español o es un disparate. Sí. Confortable, right? Okay. Todos aquellos que quieren vivir una confortable, una vida segura, quieren vivir una vida sin peligro, sugerencia bíblica es manténgase lo más alejado posible de Jesucristo. ¿Otra vez? ¿Quieres vivir una vida cómoda, confortable? ¿Quieres vivir una vida segura? ¿Quieres vivir una vida fuera de peligro? Si quieres vivir ese tipo de vida, pues mantente lo más lejos posible de Jesucristo. You got that? Right. El hecho es que cuando Jesucristo crece en nosotros más y más, Él se toma control de nuestra vida. Entonces, el mundo va a responder a nosotros en la forma que le respondió a Él. That is the whole issue. No hay que ser ningún catedrático, ningún erudito bíblico. Ese es el asunto. Mientras más mi vida se parece a Jesucristo, refleja a Jesucristo, más me van a tratar como Jesucristo. Por eso es que el punto que dijimos al principio, que es un cristiano genuino, pues una persona que refleja el carácter de Jesucristo. Very good, correcto. Pero también es una persona que es tratado como Jesucristo fue tratado. Porque si tú y yo reflejamos el carácter de Jesucristo, debemos esperar que recibamos el mismo trato que Jesucristo recibió. Amén. No me gusta. I'm sorry. Así que si no quieres ser traicionado, si no quieres ser odiado, si no quieres ser perseguido, la respuesta de Mateo capítulo 10, no seas como Jesucristo. Rápido, déjeme decir esto, ¿ok? Parece a mí que es precisamente por eso que somos tan prontos a establecer nuestras rutinas religiosas. Escuche, mire para acá, que ahora es con usted, de usted que estoy hablando. Por eso es que es tan fácil para nosotros establecer una rutina religiosa. Por eso es tan fácil nosotros ajustar este cristianismo cómodo en nuestra cultura. ¿Por qué razón? Porque una rutina religiosa es cómoda, es segura. Y de paso, al mundo le gusta tenernos ahí, que nosotros tengamos esa rutina religiosa, que seamos cristianos culturales, que seamos cristianos nominales. ¿Por qué razón? Porque mientras vivimos vidas que son bien parecidas al resto de la gente, mientras nuestra preocupación es ir a la iglesia el domingo, mientras nuestra preocupación es guardar nuestra fe para nosotros, porque nosotros no queremos ofender a nadie, y muchísimo menos ahora, el día de Thanksgiving, o cuando vengan las Navidades, cuando lleguen los familiares, la fe la guardamos y la metemos en el closet y no la sacamos para nada. Mientras sea de esa forma, entonces no vamos a correr ningún riesgo en este mundo. El único problema va a ser uno
que no tiene mucha importancia. El único problema va a ser que no vamos a conocer mucho a Cristo. Que nuestro conocimiento de Cristo va a ser bien superficial. Si he sido sarcástico, espero que se dé cuenta de eso, ¿ok? Por otro lado, cuando conocemos a Cristo y cuando llegamos a ser como Cristo y proclamamos a Cristo, las cosas no van a ser muy fáciles para nosotros. Porque mientras más se manifiesta Cristo en tu vida y en la vida de tu familia, de paso, este mundo será más difícil para ustedes. La razón por la cual va a ser más difícil es porque ustedes se identifican con Jesucristo. Así que la pregunta que debemos hacer es esta. ¿Realmente quiero ser como Jesucristo? That is the whole issue. Si realmente yo quiero ser como Jesucristo, si quiero ser como Jesucristo, si quiero ser como Jesucristo, that's the issue. Esa es la cosa. Si quiero ser como Jesucristo. Pues si quiero ser como Jesucristo, entonces yo voy a ser tratado como Jesucristo fue tratado. Voy a ser odiado, voy a ser perseguido. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Qué? Y voy a ser traicionado. Uy, jamás, reprende. No lo recibo. ¿Right? Sí, es posible que si eso lo están filmando, alguna persona lo vea, que está en estas iglesias, que tienen estas teologías que son totalmente torcidas, y cuando digan una cosa como, escucho como le estoy diciendo, lo que va a decir, no lo recibo. Reprendo eso. Que voy a ser traicionado, que voy a ser perseguido y que voy a ser odiado. Cuando la Biblia dice que mientras más queremos ser como Cristo, eso es lo que va a suceder. ¿Ok? God is good? All the time? God is good. All right. So, we done. Hermanos, por favor no se olviden, aquí están las listas de las empanadillas y los tamales. Si todavía no se han apuntado, se pueden apuntar el día de hoy, ¿ok? All right. Ok, vamos a orar un momentito. Ok. All right. Vamos a orar un segundo, por favor. Ok. All right. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el tiempo que nos has permitido pasar aquí en esta noche. Gracias por la salvación que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo con el cual tú nos has sellado, Señor. Y gracias porque tú no te dejaste aquí en este mundo ahí a la deriva. Tú nos diste una dirección sumamente clara en cuanto a tus promesas, lo que podíamos esperar de ti, Señor, y también en cuanto a las expectativas que tú tienes para aquellos que tú has salvado, aquellos que tú has rescatado, aquellos que tú has redimido, aquellos que tú escogiste desde la fundación del tiempo, aquellos, Señor, que te pertenecen a ti, aquellos que van a pasar la eternidad, Señor, disfrutando esa comunión eterna, pura y perfecta contigo, Padre Celestial, en las moradas celestiales. Así que te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que hagas la obra de convicción en nuestras vidas, Señor, y que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos transformes de adentro hacia afuera, Señor, que podamos entender de qué se trata esto, Señor, y que si te parece bien, Señor, pues que nos dejes ver todo ese montón de cosas que en esta vida, en nuestra vida, pues necesitan ser reajustadas, que nos ayude a reenfocar nuestra perspectiva de lo que ser un cristiano es, Señor. Tú todo lo conoces, para ti todo es posible. Padre, si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón, Señor, alegre, Padre Santo, que te honremos en todas las cosas, no solamente en nuestra conducta, Señor, sino en todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Otra vez, gracias. Gracias por este día y gracias por la salud que me has dado en esta noche para poder servirte. Gracias por ser tan bueno, tan paciente, por no darte por vencido conmigo y por tu palabra poderosa que cuando estoy abatido por el piso y cuando mi alma está angustiada, tu palabra me reaviva y tu palabra me fortalece. Ayúdame a acordarme de tus hechos antiguos, porque cada vez que hago eso, que me acuerdo de las cosas que tú has hecho, mi alma se consuela y mi corazón se llena de esperanza, Padre Santo. Así que gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Lo damos, Señor.